Muy bien, entonces empezamos a grabar nuestra tercera semana, nuestra primera sesión de la cátedra de mentalidad empresarial. Ustedes saben, el tiempo se va volando, ¿es cierto? El tiempo se va pero volando. Estamos hablando de que hoy llegamos a la mitad del ciclo ya. O sea que están también a 3 semanitas de salir a vacaciones, con esa piedra, con esa ira, me imagino que tomarse unas días de descanso. Entonces vamos a dar inicio. Entonces arranquemos por acá con la asistencia. No, profesor, eso donde no se sube usted. No, no le creo para nada. Profesor, está como, usted tiene que estar en la exposición como Shakira. ¿Cómo es? Ciego, sordo y mudo. Bueno, a ver, pues. Entonces, enviemos las aplicaciones por WhatsApp, si les parece. Yo ahora acá WhatsApp y lo vamos a descargar. ¿Listo? 301 759 42 36. 301 759 42 36. Bueno, entonces tengo por acá a las siguientes personitas. Juliana, ¿tú estuviste 8 días? No vino. Ah, bueno. Julianita, algo que te hubiera llamado la atención de lo que conversaron los 8 días. ¿Algún dato, alguna cifra, algo que hubiera comentado los señores? O un resumen de qué les hablaron ellos. Ok, muy bien. Lady Vanessa, Felicita, la misma pregunta. ¿Algo te quedó sonando? ¿Te pareció interesante? ¿Qué aprendiste? Sí, que en realidad no es difícil emprender, es simplemente cambiarle algo, pero una idea que ya existe, que pues como el vuelto de hacerlo diferente o algo pues ingenioso, y pues que ellos siempre están como ahí muy apasionados de todo el tema del emprendimiento. Muchas gracias. María Solange. Mari, ¿tú puedes hacernos alguna, María Solange, algún comentario de las 8 días, algún dato, una cifra, algo que te haya llamado la atención? Profe, no, pues me pareció como muy interesante el tema de que cómo animarlo a uno para uno ir como más allá, tomar la decisión de emprender, de crear tu propia empresa, porque pues se beneficia a uno y también está beneficiando a otros terceros, porque pues uno es grande. Exactamente. Lady Marcela. Lady, ¿tú estuviste 8 días? Muy bien. María Elena. Vale, la misma pregunta, por Pues yo la verdad, hasta el momento no tenía conocimiento de que para sus proyectos y todo eso. Entonces es muy interesante porque la decisión y seguridad de un proyecto pero si no encuentro todos ustedes quedaron inscritos. Hay igual, pues, uno de pronto no escucha la charla la primera vez y le queda las semillitas a sembrar, ¿no? Y más adelante, esta idea, esto que empecé, esto que entendí, y es verdad que en el SENA hay una planta de proyectos que ya lo apoyaban a uno, ¿sí? Tal vez el momento no es en este instante, ustedes están pendientes de su profesión, están tratando de sacar esto adelante. Pero que más adelante eso les queda ya en la cabeza y les va a sacar la oportunidad de conseguir ese recurso. Muy bien. María Elena. Nina Marcela. Mira, ¿tú qué me puedes contar de eso? después de que se haya licenciado en Chile, María Paula. Sí. Sí, sí, pero el problema no es de plata.
Yo he tenido proyectos que han empezado con 40, 50.000 pesos. Yo tengo una niña de 19 años que le dimos 140 millones de pesos. ¿Y cómo arrancó ella? Con un capital de 60.000 pesos, arrancó los primeros 4 productos y en plena pandemia. Entonces, el Estado quiere entregar esa plata, pero eso no es porque sea un ataque de belleza o ellos quieran regalarla, es porque es más fácil que ustedes nos ayuden a generar empleo. O sea, estamos hablando de que ustedes generan su empleo y cuatro más son 5 empleos y 100 millones de pesos para usted generar 5 empleos en un año o más, o a veces los puede sostener. Pues finalmente todo se vuelve al Estado, ¿no? Tarde que temprano el Estado es dueño de todo. Usted lo va devolviendo con impuestos, usted lo va devolviendo con salarios, usted lo va devolviendo con las compras que haga. Eso no es plata que circula, ¿sí? Es una forma bien chévere de gestión de independencia. Ángela Cristina, Ángela, usted estuvo. ¿Qué le pareció la charla? ¿Qué puedo terminar? Ana María. Después, ¿qué le pareció interesante? ¿Algún dato, alguna cifra, alguna información en particular? Hay cuatro modelos principales, es muy importante. El modelo 4K de emprendimiento que están manejando es que a veces la gente cree simplemente tiene la plata y ya, pero no. Le damos la plata, lo conectamos con más personas para que crezca su tejido empresarial, haga relaciones. El modelo el modelo de cambiar la mentalidad, ¿sí? De difundir por toda la geografía colombiana ese tema, para dejar de pensar en salir a buscar jefes, y más bien salir a buscar clientes, es lo que realmente necesitamos. Que cuando ustedes sean profesionales no salgan simplemente a tirar hojas de vida de quién los contrata, sino que salgan más bien a buscar clientes para que adquieran sus servicios, puedan tener su propio emprendimiento. Ana María, muchas gracias. El modelo 4K y el capital soporte también, que nunca están solos. Me dicen, es que son muy largos y muy difíciles, ¿no? Es que lo van llevando uno paso a paso y siempre tiene alguien que lo acompañe en el proceso. Y sabe su letra. Parte de real del bien. 100 millones de pesos. 10 millones de pesos estamos dando este año para emprendimiento totalmente gratuito. Usted simplemente cumple los indicadores, hace el proceso como debe ser. Nos explicaron el modelo Canva. Cómo comenzar el negocio de una empresa mediante esta labor. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, eso era un pequeño recorrido de la sesión de los 8 días. Entonces, vamos a ver cuántas presentaciones tengo por acá. A ver, a ver. Tengo la Segunda Guerra Mundial. Sí. Tengo la Revolución Agrícola. Tengo 2 nomás. Bueno, entonces el tema de la unidad de hoy debe ser bien juiciosa, me imagino que tenemos clase de mentalidad, vamos a tener la traducción, ¿cierto? Y mira, semana número 3, ¿cómo se llama la unidad? Grandes revoluciones, grandes cambios en la humanidad. ¿Sí? Cambios económicos. Entonces vamos a empezar con la revolución agrícola, luego sigue la revolución francesa, luego la revolución industrial, luego la revolución de las TICs y finalmente la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Vamos entonces a manejarlas como en este orden. ¿Sí? Primero la revolución agrícola, luego la revolución francesa, luego la Segunda Guerra Mundial,
la revolución industrial, terminamos con la revolución de las TICs, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo hago yo por acá para conectarme a WhatsApp y poderles descargar a ustedes acá esa información. Vamos a ver. Entonces primero voy a descargarlas todas como que los queden ahí ya. ¿Es verdad? No, vamos a conversar. Es un tema que es fácil de contar. Yo no soy un criticón. No, yo me tomo mucho la cuchara, pero no me pregunto. De las apoyo, ¿no? Confiándose ciencia. Y si lo logré. Bueno, entonces empecemos la revolución de la agricultura. Yo la vi por acá. ¿Cuál es el teléfono, amor? Claro, por eso es un 313-625. El primerito, pero Ahí está. Ay, ¿qué se me hizo? Borreal Liberativa de ¿Es este? Sí, Estoy incluyendo un video. sí. Vamos a descargar este. Voy a descargar las presentaciones para subírselas a la plataforma. ¿Listo? ¿Sí? Ya les voy a ir pasando. Esa era la revolución. La revolución de un periodo. Pues a ver, me gusta la buena. Listo, listo, ya está lista. Luego tenemos, ¿cuál es el tema número 2? La revolución. Dame el enviar, es este. Ah, Juliana. Juliana. Listo, y ahí está el video. Luego, la revolución industrial. Listo. Luego, la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, la revolución de las TICs. Bueno, muy bien, entonces, vamos a poner por acá. Entonces, esta. Vamos a ponerla por acá. Y eso. Porque ya no está bien. Entonces, bueno, la revolución agrícola nace entre el año 2000 y 3000 antes de Cristo, ¿sí?
Es cuando el ser humano descubre la forma de las tareas agrícolas y es donde empiezan las personas nómadas, que es un grupo de personas que no tienen como un lugar fijo, sino que mantienen como de lugar en lugar, se dedican a la casa y a la pesca, ¿sí? Eh, de los nómadas pasan a los sedentarios, que ya son personas, ya es un grupo de personas que se establecen en un lugar, ¿sí? Empiezan como a cultivar, empiezan a tener animales, a empezar como a domesticarlos, lo primero que empiezan a cultivar es el maíz, empiezan a ver que da mejor resultado establecerse en un lugar que estar de lugar en lugar. El primer animal que domesticamos es el perro, ¿sí? Para cuidar como los cultivos. Bueno, acá podemos ver la diferencia entre nómadas y sedentarios, ¿sí? La vida nómada pues recorrían grandes distancias, procedían albergues temporales, lo que decía mi compañera, la casa era básica para sobrevivir. Listo. Ya cuando las personas empezaron a notar que ya pues, con la revolución agrícola, que ya el trabajo era demasiado fuerte, pasaban muchas horas bajo el sol, en sillas, en la cosecha, entonces ya ellos empezaron con el arado, ¿sí? Empezaron a implementar máquinas para hacer más fácil pues, la vida en el campo. Empezaron con el arado, los primeros arados fueron en madera, en piedra, todo se dio pues para que se agilizara el trabajo y mejorara la cosecha. Ya de ahí pasaron a la mecanización. Ya del arado pasaron a los tractores, a otras máquinas de impulso para hacer la vida, digamos, más fácil, porque pues era más complicado todo hacerlo manual. Y la revolución agrícola tuvo un impacto significativo en los cambios sociales y económicos. Sociales en que aumentó la población, pues ya a raíz de que ellos ya se sentaron en un solo lugar, ya empezaron a tener más hijos, ya se amplió más la sociedad, empezaron ya la centralización, que es donde se llevó a cabo ya las aldeas y las ciudades. Y ya el trabajo permitió a la sociedad especializarse en diferentes trabajos. Pues ya era la ganadería, la artesanía, el comercio, ya se amplió todo, entonces ya necesitaron más gente para trabajar. En cuanto a los cambios económicos, excedente de comida. Aquí especifica que el comercio se volvió más activo, se aumentó más la cosecha, ya tenían demasiado trabajo, entonces ya empezaron con el trueque, se intercambiaba comercio, intercambiaban cosas, entonces ya la economía aumentó muchísimo. Desarrollo de la... ¿no? Ya en el desarrollo de la propiedad privada, pues ya se ampliaron las tierras, los recursos, entonces ya empezaron más la gente, digamos, como a posesionarse ya cada uno con un lugar más amplio y en la acumulación de riquezas ya se surgimiento de la propiedad y la estatificación social. Ya todos digamos, ya las tierras se volvieron más costosas, todos ya empezaron las industrias. Vamos a ver un videito, que es como para completar más el tema.
Bueno, entonces mientras que va cargando acá, vamos a conversar. Es porque la agricultura es una revolución. Es cuando hablemos de revolución, siempre vamos a tener en cuenta el elemento de que hay un cambio sustancial, un cambio radical en el modo de vida de las personas, ¿cierto? Entonces, el hombre, ¿por qué se movía tanto? ¿Por qué éramos nosotros nómadas? Porque básicamente el alimento también se movía, ¿cierto? Entonces, digamos, si llegamos a un lado, acabamos con la fruta o lo que haya, se acaba la comida, pero se van, los animales migran, ¿cierto? Hablamos de un clima diferente, de la era del hielo, del invierno, verano, otoño, primavera, entonces los animalitos se movían, ¿sí? Entonces se nos iba la comida, realmente nos corrieron en el supermercado, no sabe cuando nos corrieron la tienda. Entonces el hombre que tenía que ir detrás de los animales para cazarlos, porque a partir del animal están los huesos, la piel, la carne, todo lo que necesita. Cuando el hombre se da cuenta de la agricultura, entonces ya se puede quedar ahí. Ya no tengo que ir detrás de la, ya no me puedo constituir. ¿Por quién se queda uno primero? Pues se queda uno con la familia, ¿no? Familias. Pero de varias familias, y lo que decía ella de la propiedad privada, ¿dónde se hacía la gente? ¿Dónde era la mejor tierra? ¿Cuál cree usted que es la mejor tierra? Donde pueda sembrar, ¿Usted qué buscaría? Bueno, esto está en la antigüedad. ¿Usted qué buscaría para vivir? donde pueda sembrar y tenga agua. Agua, ¿cierto? Tierra fértil, ya. Dicen que la humanidad se organiza en una zona que la llamamos Mesopotamia, que es entre el río Tigres y el río Éufrates. Una tierra de restos volcánicos de muy buena calidad en el suelo. Entonces, ahí se hace la mina, cerquita del río. Entonces, varias familias forman clanes, los clanes. Varios clanes forman tribus, ¿cierto? Tribus. Varios tribus ya empiezan a crear civilizaciones y ya varias las civilizaciones ya vienen hasta hoy en día, ¿cierto? Nosotros conocemos los chinos, los egipcios, los sumerios, Babilonia, ¿sí? Que son civilizaciones antiguas que algunas ya estaban perdidas. ¿Listo? Bueno, no sé qué pasó con eso. Tenía el computador, van para acá. Entonces van a ver si sabía por qué no funciona. No sé qué pasó, si se apagó. Ah, no está apuntando. Ay, está haciendo acá. Duplicar. Eso es lo que yo necesito. Eso. Ya puedo poner. Yo también tengo todo desatando. Tenemos que estamos de todos tenemos que ser. Muy bien. Ah. Político. Ay, Dios mío.
Qué bonito, ¿cierto? Entonces, lo que me sobra a mí se lo cambió a otro, ¿cierto? Y ahí es la primera forma de comer, mentalidad empresarial. Y acumular tierra. Entonces, el que más tierra tenía, empieza a tener propiedad privada. Si Dios mío, usted no me puede meter acá. Antes todo era de todo. Entonces, ya tengo mi cerca, mi lugar, tengo la mejor tierra, acumulo más riqueza, empezamos a tener de alguna manera un capitalismo ahí. Entonces, miren cómo el hombre siempre ha buscado los negocios, siempre ha tenido, emprender en este caso es cómo sacar adelante una familia, cómo acumular para no pasar necesidades en la época de invierno, ¿sí? Eh, y cómo eso nos va haciendo crecer la civilización, el conocimiento a lo que nosotros tenemos hoy en día. Gracias a él, aquí ellos fueron innovadores, a que ellos investigaron. Y en esa época, ¿cómo era la ciencia? Ensayo de error. Lo hacemos así, funcionó, lo seguimos haciendo. No funciona, pues ya sabemos que eso no lo podemos comer, que nos envenenamos, ¿cierto? Ya sabemos que con este animalito no se puede porque es muy peligroso. Por ejemplo, el tema del cerdo. Porque en la vida el cerdo dicen que es un animal de pecado. Y entonces uno lee la Biblia y dice o algunas religiones dicen que el cerdo no se debe comer. Pero ¿dónde viene históricamente eso? Es que el cerdo consume mucha agua, ¿sí? Y es más bien, pues, es cochinito. Imagínense, el agua viene escasa, ¿sí? Y el bien, para mantenerlo limpio, y el consumidor de agua, pues no es rentable tener cerdos, ¿sí? Pues hoy en día ya con el tema de la ciencia, ¿cierto? Y los métodos de ganadería porcícola, pues ya hemos tecnificado, ¿sí? Pero entonces tener un desierto, un cerdo, no es tan rentable y tan bueno como tener otro tipo de animales que se pueden utilizar más fácilmente. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Vean, ¿qué les pasó? Ninguna murió, ni se desmayó. Listo, vamos muy bien. Entonces, sigamos entonces acá con la Revolución Francesa. Los franceses. ¿Cuánto pasó ahí? Ahí pasó mucho tiempo. No, niña, las invito a que se murió. Así la Revolución Francesa o la Revolución, es que 1700 a 1800, luego la industrial y luego la Segunda Guerra Mundial, como para que vengan en orden cronológico. Por eso, listo. Bueno, vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un proceso histórico que atravesó Francia entre 1789 y 1799 a partir de la cual se transformó la política, la economía y la sociedad. ¿Cómo cambió la humanidad? La Revolución Francesa de la humanidad hubo un cambio porque ya la forma de pensar de hecho no solamente transformar cada país, era ya pensar en sí mismo. El rey que había en Francia solamente estaba pensando en él y en sus estados, y era la riqueza solamente para él. Ya después de eso, cada uno pensaba en cómo poder aportar hacia el estado, en el lugar, hacia los pueblos. Pues describen fue la revolución que desafió y desarrolló el sistema del gobierno
Eso quiere decir que fue como las personas que tuvieron ese valor, vieron que ese gobierno que se crea el primer todo. El ascenso fue la revolución que sentó la base de la democracia al promover principios como la soberanía popular, la igualdad de la ley y la declaración de los derechos humanos entre el hombre y la humanidad. En el desarrollo del nacionalismo fue la revolución francesa que ayudó a fermentar y crear un sentido de identidad en los franceses, en el cual inspiró a otros a buscar independencia de transformar otros países, en ser independientes y no tener que ser solamente mandar por una persona. El impacto de las guerras fue las que extendieron las ideas de la revolución y provocaron cambios políticos y sociales que fueron conquistadas por Napoleón. ¿Cómo nos cambió la vida? La Revolución Francesa cambió profundamente la vida de las personas al transformar el sistema político, social, económico y cultural de la época, dejando un legado duradero que sigue siendo relevante a la actualidad. Cambios políticos. La Revolución Francesa derrotó el sistema monárquico absolutista y estableció la república. El desarrollo de la ciudadanía. La Revolución Francesa introdujo la noción de la ciudadanía y derechos civiles, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Proclamó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, así como la libertad de expresión, de prensa y de religión. Transformación social. La abolición de los privilegios nobiliarios y de la promulgación de reformas sociales llevaron a cambios significativos en la estructura social. Se eliminaron los derechos y privilegios feudales y se promovió la meritocracia sobre el sistema de privilegios hereditarios. Impacto económico. La Revolución Francesa también tuvo repercusiones económicas. Se confiscaron y redistribuyeron tierras de nobleza y la iglesia, lo que condujo a cambios en la propiedad de la tierra y en las relaciones económicas. También se implementaron reformas para racionalizar la administración fiscal y eliminar los impuestos injustos. Cambio cultural. La Revolución Francesa tuvo un impacto cultural significativo al promover nuevos valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos ideales inspiraron a artistas, escritores e intelectuales de la época y contribuyeron al surgimiento del romanticismo y otras corrientes culturales. Guerras y conflictos. La Revolución Francesa desencadenó una serie de conflictos internos y externos, incluidas las guerras revolucionarias francesas y las guerras napoleónicas, que alteraron radicalmente la vida de millones de personas en Europa y más allá. Las causas. Entre las principales causas de la Revolución Francesa se encuentra la desigualdad política, económica y social que mantenía el antiguo régimen, la imposibilidad de las burguesías de acceder a la participación política, la crisis económica producto de las medidas administrativas de la monarquía y la difusión de las ideas de la Ilustración. Bueno, en causas políticas tenemos el poder político en la Congreso, los altos y clero, que eran dos estados que estaban con el rey, que tenían todas las externas, están limitadas entre una estructura absolutista. Es centrado en el conflicto con aspiraciones de la burguesía. Su poder económico se veía consolidado en las últimas décadas. En las causas económicas tenemos que el rey implementó algunos poderes económicos, en eso entra que les dio el mercado. Después de eso se involucró en algo en la guerra de Estados Unidos y sin importar costo ni nada se fueron aumentando. Ya después de tantos años, claramente el país no está tranquilo. En las causas sociales, pues ahí tenemos los tres estados. Está el estado de la nobleza y el alto clero, que concentraban los privilegios políticos y económicos
y en el tercer estado estaba integrado por el 97% de la población. En esta población no tenían participación política y aparte de eso, en ellos recaían todos los impuestos. Lo que creí y escuché es que eran, pagaban muchos impuestos y volvían a hacerlo. Y en cosas culturales tenemos las ideas revolucionarias que se inspiraron en los pensadores y filósofos de la Ilustración, que definieron los principios de la libertad, igualdad y soberanía popular. Tenemos varios temas bien importantes. Vean. Este tema está muy bien. Es que a partir de... ¿Cómo se llama esta pintura? ¿Cómo se llama ella? ¿Tienen alguna idea? ¿Quién lo pintó? Esta es el principal cuadro de ilustración de la Revolución Francesa, ¿cierto? Mariani, se llama, el cuadro se llama La Libertad, ¿sí? La Libertad se llama el cuadro. Y un pintor francés que se llama Lacroix. Mariani, como que digamos que simboliza el proceso de la Revolución Francesa, ¿sí? Y acá está la toma de la Bastilla, ¿cierto? Porque los franceses se metieron a la cárcel porque el rey metía presos todos los pensadores diferentes, ¿cierto? Querían decir la verdad. Todos los que estaban peleando, porque ¿cuál era el tema en esa época? Monarquía, ¿cierto? Monarquía, lo dijeron muy bien, monarquía absolutista. El rey era el que mandaba. Pero los franceses no se aguantaron más. Pues, lo sacaron de la Bastilla y de hecho al rey le cortan la cabeza y cambiamos, ellos le dieron un principal cambio. Pasamos de monarquía a el Estado, ¿cierto? A un gobierno democrático, donde el poder es todos los dirigentes, donde la plata la repartimos, y no hay tantos impuestos, ¿sí? Y eso es tan importante que les voy a contar. En América estaban los españoles, ¿cierto? Los españoles estaban apoderados de América. Recuerde que los ingleses llegaron a Estados Unidos, ¿cierto? Los ingleses llegan a Estados Unidos y por eso hablan inglés, ¿sí? Los españoles llegaron a Latinoamérica, por eso nosotros hablamos español. Los portugueses llegaron a Brasil, por eso hablan Brasil. Esta tierra era de España. Muchos criollos, ¿cuáles son los criollos? Los criollos son hijos de españoles nacidos en América, ¿cierto? Entonces los españoles están viviendo acá y tenemos la división política en esa época es a través de virreinatos. ¿Quién manda? El rey. Y el rey pone unos virreyes. Entonces el gobierno en América era por virreyes. Hay un virreinato en México, hay un virreinato en la Nueva Granada, hay un virreinato del Río de la Plata, bueno, hay como 4 virreinatos, da 4 reyes chiquitos, ¿cierto? ¿Y quiénes eran los reyes? Pues los españolitos. Los criollos, o sea, los nacidos de españoles acá, se rebotaron. ¿Y por qué? Yo no tengo derecho. Solamente los españoles tienen derecho. Entonces, de hecho, hay algunos que viajan a Francia. A medida de cómo fue la vuelta allá, cómo se independizó Francia. ¿Sí? Y a les lavan el cerebro, ¿no? Como independencia, no son iguales, ¿cuál es el cuento de reyes? ¿Sí? Ya se había también revolucionado Estados Unidos. Entonces, ya Bolívar, con ese pensamiento de revolución, con ese pensamiento de cambio, arma las batallas acá. ¿Sí? Bolívar pelea por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Y por allá San Martín, todo lo que tiene que ver con Bolivia, Argentina, todo lo del Río de la Plata. Y que logran independencia. ¿Cierto? Pero que de toda esa guerra y detrás de todo eso, Bolívar era muy hermoso, muy peleón por la libertad. ¿Quién sabe? Porque también era un terrateniente. Finalmente también, ¿qué quieren ellos? ¿Verdad? Poder, ¿cierto? Pues si nos independizamos, gracias. ¿Sí?
pero detrás de todo siempre hay es un tema político, porque pues, Bolívar era político y era militar, ¿sí? Entonces, repartir las tierras entre los amigos, común y corriente, ¿sí? Como todavía se ve hoy en día. Logramos la independencia y nos salvamos de ella, pero gracias a la Revolución Francesa, ellos fueron como pioneros y contagiaron todas las revoluciones por acá. Cambió la forma del Estado de monarquía a tener una constitución, a tener una democracia, a elegir instituciones. Una forma de emprender algo nuevo también, me dice, poder librarse de ese tema. La toma de la Bastilla, muy bacana. Muy bueno. Vamos a mirar el video de ustedes. A los dos les contaron la paz. A los pueden ver. Lo mismo que hacían ellos. ¿Cuál es el de ustedes? ¿Qué es video es este? Muy bueno. Ah, eso fue lo que pasó. Nos cambió la vida, claro. Todavía fuéramos provincia española. Muy bien, muchísimas gracias por... Bueno, vamos entonces a hablar de la revolución industrial.
La estructura, pues vamos a hacer una introducción, los antecedentes, etapas de la revolución industrial, impacto económico, impacto ambiental, innovaciones tecnológicas, figuras claves, legado de la revolución industrial y conclusiones. Bueno. Introducción. Definición de la revolución industrial es a comienzos del siglo XVIII y siglo XIX. En Europa, en América del Norte. Eso fue una transformación tanto económica como social. Ya que en esa época todo era bajo el rey. Pues ahí era el que mandaba y se hacía todo, entonces el comercio era local, y las artesanías, entonces, todo era, pues todo lo que entraba para él. Se produce un cambio rápido en la sociedad, ya que hay cambios socioeconómicos y culturales. Los tecnológicos finalmente permiten de forma materiales como la acero, fuentes energéticas como el carbón y máquinas motrices, como la máquina a vapor, considera como el motor inicial de la revolución industrial. Aparecen las máquinas del lácteo que consiguen aumentar rápidamente la producción. Los cambios culturales, ya un aumento, ya que empezó como la transformación, entonces ya empezó ya a ver las máquinas a vapor, ya empezó el desplazamiento de la gente hacia las ciudades, entonces ya eran, digamos, como libres, ya tenían sus propios ingresos, ya empezaron a comprar cosas. En España seguía inmersa en un mundo rural en que los cambios fueron mínimos. Ellos como que no seguían como la transformación, entonces quedaban como un tiempo como en Estados Unidos comenzó a terminar la guerra civil a los finales del siglo XIX. Estados Unidos había alcanzado ya Gran Bretaña en potencial industrial en un mercado interior muy grande, en el extenso del territorio. En Japón, la industrialización comenzó por actividad pesquera. Las características principales fueron el patrocinio de Estados Unidos, que ellos sí ya empezaron ya a exportar. El primero fue Japón. Bueno, etapas de la revolución industrial. La primera revolución industrial fue las máquinas a vapor, mecanización de energía hidráulica, que fueron fue en el año 1760. Abrió caminos de la organización con energía a vapor y las máquinas proporcionan tecnologías superiores para embarcaciones y ferrocarriles. La fábrica convirtió un nuevo centro de vida comunitaria. El avance de la industrialización creó una clase media de trabajadores, las ciudades e industrias crecieron rápidamente y las economías se desarrollaron. También en esa época, pues como antes no había máquinas, no había nada, la gente se vivía, la gente vivía en el campo, los reyes que no eran una alimentación, entonces se veía mucha gente. Ya acá ya hay vacunas, ya la gente pues no se moría tanto, ya sí sufría de la vida, como de la que tenía, la gente no tenía las vacunas. En la segunda revolución industrial, producciones en masa, cadena de monto y electricidad. Eso fue cuando ya empezaron a aparecer motores de gasolina, aviones, fertilizantes químicos, y ya la gente como que podía pensar, que podía actuar. Antes no
no pueden como decir nada, ya empezaron como a tomar sus decisiones y ya empezaron ya de ciudades, ya pasar pues a países, ya como a tener sus trabajos. La tercera revolución industrial, eso fue en la década de 1950, ya en ese tiempo ya no era, por ejemplo, como los computadores así con perilla, sino que ya empezaron ya las antenas, ya empezaron más avanzadas. En la cuarta revolución, fue ya en el 2016, ya se empezó ya como las impresiones en 3D, Internet de las cosas, inteligencia artificial, ya una serie de cosas. En el impacto económico, pues ya hubo mucho cambio, porque ya la tecnología más grande, pues ya había más gente que podía comprar, porque ya se como que se acabó la esclavitud. Humanización es más de un fenómeno clave de la revolución industrial, que debe ver con la migración masiva que hubo de varios agricultores hacia la ciudad, pero también de buscar como empleo y de oportunidades. Las condiciones laborales, pues la verdad, como ya habían ido a fábricas, industrias grandes, pues eran más bien como precarios, más bien como maricas. Entonces, eran jornadas laborales muy largas, salarios muy bajos y pues había mucha falta de protección laboral. Ya vinieron los movimientos obreros, que eso es ya como o sea, tratando como de arreglar todas las injusticias de las industrias, tratando de sacar adelante como los derechos de los trabajadores. Está también los cambios de la estructura familiar, que por lo que muchas familias yo solamente trabajaba era como el señor de la casa, pero ya lo último es que la mujer de trabajar, entonces la mujer de a tener un economía familiar de la casa. El impacto ambiental, pues la contaminación industrial, que pues debido a tanta contaminación de residuos químicos, de los residuos sólidos que tiraban, más los gases que emitían debido a la... Entonces todo el impacto como ambiental que hubo. Sobre lo de la agotamiento de los recursos naturales, pues los recursos que más se lanzaron en ese tiempo fue el carbón, el hierro y la madera, que fueron como los más explotados en ese tiempo. También desarrollaron tecnologías sostenibles, que fue a partir de la energía renovable, la gestión de residuos, la gestión de los residuos y la eficiencia de la energía. Las innovaciones tecnológicas. Entre estas está la máquina a vapor, que pues fue como el primer invento que hizo Henry Ford. Fue como la revolución para la producción y transporte para más fácil, para que fuera más económico el traslado de los productos. También fue el ferrocarril, que pues ya era a más velocidad de poder despachar bienes y servicios y hasta poder transportar personas con más facilidad. Después vino el telégrafo, que ese fue como más como para poder comunicarse entre los países y de pronto no demorarse tanto como la carta y todo eso, que era más efectivo. Y la electricidad, que esa fue por Thomas Edison, que revolucionó la iluminación, la producción de energía y los procesos industriales. Entonces, las figuras claves fueron Henry Ford, Thomas Edison, Adam Smith y Karl Marx, que fueron como los más. Adam Smith, por ejemplo, fue un economista escocés,
consideraba él como el padre de la economía. El legado de la revolución industrial. Ante esta, la transformación de la sociedad fue el hecho de salir como cada persona y hacer algo diferente, no solamente por hablar, sino que también este tuvo ¿cómo se dice eso? Como varios acontecimientos, porque como habían varios empresarios pequeños, entonces cuando llegaron a estas industrias, acabaron con el trabajo de pequeñas empresas. Dice la revolución industrial transformó la forma en que se produce en la historia. Es porque a raíz de esto fue donde se nos llevó a innovar, a buscar otras formas como de hacer algo diferente y no quedarnos ahí solamente estancados en algo. Pero pues tristemente la mayoría siempre eran como los empresarios y como dicen por ahí, como la burguesía y también sabemos que lo proletariado. Bueno, entonces es muy importante acá, básicamente entonces tenemos ese cambio de pequeños negocios, de negocios muy artesanales, de estamos en la finca, a tener las primeras industrias, ¿no? Muy importante eso para el... esta sentido. Revolución. Revolución de las textiles. Segunda guerra civil. Aquí. Ah, no, ya lo vi. Antes de... Ah, eso. Yo lo busqué. Eso. Bueno, especialmente entonces todo lo que pasó con la revolución industrial, también para acabar de contar.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces con la Segunda Guerra Mundial. Buenas noches, nosotros hoy les vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Solange Contreras, soy mi compañera Elena Pajajón. Entonces, bueno, la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia, murieron 55 mil millones de personas. Fue el conflicto más grande y destructivo en la historia, en toda la historia. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Así inició la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron la Europa Occidental en la primavera de 1940. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940. Italia, miembro del eje Países Aliados con Alemania, se sumó a la guerra el 10 de julio de 1940. Del 10 de julio al 31 de octubre de ese mismo año, los nazis libraron y finalmente perdieron una batalla aérea contra Inglaterra, conocida como la Gran Bretaña. Pues sería lo que nos español. Todo lo que buscaba esta gran guerra era restablecer el principio de autoridad que al parecer se le había desaparecido. Recuperar el prestigio de Alemania a nivel mundial. Conseguir mayores grados de justicia social. Esta gran guerra provocó una crisis severa de hambre. Como consecuencia, aumentó la probabilidad de enfermedades cardíacas, también de diabetes y también de depresión. Muchas mujeres se quedaron muchas mujeres no se casaron, muchos niños crecieron sin padre porque pues la guerra prácticamente fueron los hombres los que fueron a la guerra y no fueron a la guerra. Entonces, bueno. También durante la guerra muchos judíos y personas opositores al régimen nazi fueron expropiados y a menudo llevados a campos de batalla donde la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto masivo en todo el mundo, tanto en términos económicos como sociales. Aquí les vamos a contar pues uno de los más significativos. Reconstrucción económica. Después de la guerra, muchas naciones tuvieron que reconstruir sus economías devastadas. Esto llevó a un periodo de construcción económica masiva en Europa y Asia, impulsado en parte por la ayuda económica proporcionada por programas como el Plan Marshall de los Estados Unidos. desarrollo tecnológico. Durante la guerra hubo un rápido avance tecnológico en cuanto a la aviación, medicina, también comunicación, informática. Muchas de estas tecnologías encontraron aplicaciones civiles después de la guerra, impulsando la innovación y el crecimiento económico. Cambio en el equilibrio de poder. La Segunda Guerra Mundial marcó el declive de las potencias coloniales europeas y el surgimiento de sus potencias rivales, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Este cambio en el equilibrio de poder tuvo profundas implicaciones políticas y económicas en todo el mundo. Crecimiento del estado de bienestar. En muchos países, la experiencia de esta guerra llevó un mayor reconocimiento de responsabilidad del Estado.
en proporcionar servicios sociales y garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Esto condujo al desarrollo de programas de seguridad social, atención universal y otros beneficios sociales. Migración y cambio democrático. Esta guerra pues provocó grandes movimientos de población, incluida la migración de refugiados, desplazados y soldados que regresaban a sus hogares. Esto llevó a cambios significativos en la composición demográfica de muchas regiones y países. Descolonización. La guerra deshabitó el control colonial de las potencias europeas sobre muchas partes del mundo. Después de la guerra hubo un movimiento generalizado hacia la descolonización, con muchas colonias obteniendo su independencia en las décadas siguientes. Esto pues la Segunda Guerra Mundial dejó un gran legado de devastación y sufrimiento pues en todo el mundo, en todas las personas afectadas. Muchas gracias. Es que básicamente, como dicen ella, aparecen dos dudas que es entendido. Ahí tenemos toma fuerza y hay un nuevo orden mundial. Se crean dos grandes grupos. ¿Sí? Estados Unidos, y a partir de los Estados Unidos, sus aliados. ¿Cómo se llaman los aliados de Estados Unidos? Se llaman la OTAN, Organización de Tratados Atlántico Norte, y todos los que tienen Océano Atlántico Norte. Y ese fuerte, o digamos, el principal bloque económico mundial. ¿Sí? Por el poderío militar, desde la Revolución Industrial empezamos a ver cómo los gringos se les pasan a los ingleses. En la Revolución Industrial nace en Gran Bretaña. Y ahí pues pasa el Atlántico, tiene mayor desarrollo en los Estados Unidos. De hecho, puede participar potencia mundial hoy en día en los Estados Unidos, ¿verdad? No más industrializado. Se crea ese gran nivel. Y por otro lado, se fortalece o empieza a tomar fuerza el otro gran bloque, que es encabezado por los rusos, ¿cierto? Y los rusos, cuando te hacen solitos, entonces ellos montan una cosa que se llama el Tratado de Varsovia. Entonces también un grupo de países que están como a favor de él. Ahí también tenemos una vez, aparte tenemos dos potencias, tenemos dos doctrinas económicas diferentes. Los Estados Unidos, o nosotros que somos amigos de los Estados Unidos, la doctrina económica de esta parte es el capitalismo, ¿cierto? Desde la revolución agrícola, acumulación de riqueza, ¿cierto? Tierra, fábricas, industrialización, modernidad. Usted gana más, usted trabaja más, gana más. Entonces, tiene más inversiones, tiene más recursos. El pensamiento de los rusos hace base como el comunismo, ¿sí? Como comunismo, como socialismo más bien, donde la gente toda tiene derecho a lo mismo, ¿sí? Entonces, todo el derecho, menos los de la clase alta, ¿no? Entonces, hay gente que dice, bueno, que nosotros no está mal, que todos tengamos lo mismo. ¿Sí? Y tenemos salud, educación, todos tenemos derecho a lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que está claro que nos ha dicho la historia que cuando los modelos económicos aparecen, el mundo o los países se estancan, ¿sí? No se siguen desarrollando. Yo colocaba un ejemplo que alguna vez le dijo un profesor, hablando de que es mejor comunismo, socialismo, lo practicaba, vamos a hacer una clase, ¿ves? A ver, hagamos un examen. ¿Cómo le fue?
La niña fueron 4-8, 5, 4-2, 4-7, y por adelante eran 3, 2-8, 2-1, 1-5, 0-8, 0-7. Nos sacaron más. Entonces, como acá somos socialistas, entonces vamos a sumar todas esas notas y dividimos en 10. Les queda a todos les queda el 3,2. Todos los niños. Bueno, ellos quedaron felices. Los que quedaron felices. Siguiente examen. Ellos van a estudiar. Se van a esforzar. Se van a esforzar por trabajar. Si todo se plata, todo se le todo lo que se está, van a repartir este modelo. Entonces, ¿qué pasó? 1,5, 1,8, 1,2. Nota promedio de 1. Entonces, esos dos diferentes bloques todavía son los que mandan hoy en día. Y el mundo tiene ese orden mundial en este momento. Los rusos se metieron a Ucrania, pero es que es empujando para acá, es empujando para acá. En Europa, pero hay que, si le logran pasar de ahí, que los frenan. La OTAN, ¿cierto? Porque ya no pueden seguir creciendo, no pueden, porque finalmente eso también de tierra rusa años atrás. Se llama la Unión de República de la República Soviética. Es un término de ellos. Pero como Rusia es el país más grande del mundo, ese término tan grande es más difícil de demostrar. Pero los que estaban más a la izquierda, más pegaditos de Europa, no, pues nosotros libres, rancho aparte, nuestra propia economía y finalmente los tenemos en eso. La gente finalmente sigue pensando cómo recuperar eso. Tienen determinado cómo vuelven a ellos. Entonces, a partir de eso, se hace un nuevo orden mundial, aparecen unas nuevas superpotencias, no solamente desde lo económico, sino también desde lo militar. Y aparecen aliadas, ¿cierto? De alguna u otra manera en el mundo hay dos grandes grupos económicos que son los que manejan el mundo. ¿Listo? Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Listo, ya vamos con el nuevo grupo. Antes de la evaluación. Eso no estaba en el contrato. Eso no estaba en el contrato, ¿cierto? Bueno, acá está bajito. Este no es. No puede estar acá. Este. Aquí está la presentación. Muy bien, entonces vamos a la revolución actual. Aquí. Buenas noches, mi nombre es Paola, mi compañera Vanessa, el tema que nos corresponde es la revolución plástica. Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de herramientas, recursos y sistemas tecnológicos que se utilizan para almacenar, procesar, transmitir y gestionar información de manera digital.
Estas tecnologías abarcan una gran variedad de dispositivos, software y redes que permiten la comunicación y intercambio de datos entre organizaciones, dispositivos y datos entre todo el mundo. Bueno, como principal digamos, los artículos en el que se hizo la revolución tecnológica o la evolución tecnológica fue el telégrafo. Sin embargo, teniendo en cuenta que estas son comunicaciones, anterior a esto se comunicaban a través de los sonidos de los tambores, a través de animales mensajeros o simplemente con emisiones de humo. Eso también es una manera de comunicarse. El telégrafo pues nace en 1843, que fue pues como la partición de ya la tecnología a las comunicaciones. Es decir, que es un aparato que permite la transmisión de información. Entonces, o sea, para nosotros no nos tocó, ni siquiera creo que lo conocimos, pero era más bien como la xilografía. O sí, sí. La clave morsa era ese, ¿cierto? Listo. Ya después, en 1857, nació el teléfono que nos permite, en la actualidad incluso, ya pues es más avanzado como un móvil, pero nos permite más fácil la comunicación, dándole como una apertura global, algo más organizado a la evolución tecnológica. Bueno, el disco de Nicktoons. Paul Nicktoons desarrolló su disco en 1884. Este dispositivo permitía imaginar escenas de manera ordenada. Pues en ese momento su funcionalidad no fue tan tangible, pero sirvió como aporte para el desarrollo de los primeros televisores. Bueno, posicionan un disco mecánico de rotación que podía ser de cualquier material, sea plástico, metal o incluso madera. Tenía una serie de perforaciones circulares en cuatro distancias del mismo diámetro. También estaban ubicadas en forma de espiral desde el centro hasta el exterior con un disco de vidrio. Al imprimirle movimiento giratorio, las perforaciones recibían una señal de luz con una intensidad variable dependiendo del desplazamiento frente a los objetos que se estaban analizando. Entre las perforaciones que hubiesen mayor número de líneas y de resolución contenía la imagen final. Bueno, en 1925, con el silencio en marcha, la historia de las telecomunicaciones da un gran salto al transmitirse la primera señal de televisión. En 1927, la compañía británica de radiodifusión comenzó transmisiones del Reino Unido y en 1930, la compañía nacional de radiodifusión y sistema de radiodifusión de Columbia en Estados Unidos. Pues en los años 20 se esperaba que la emisión de la primera transmisión de televisión fuera color, pero en ese tiempo, en los años 40, pues se empezó a implementar este sistema. Y así se fue expandiendo por el mundo poco a poco. Bueno, ya vemos la aparición de la primera computadora entre los años 1950 y los años 1960 hasta 1970. Esta empieza a constituirse en las primeras computadoras al principio eran enormes, entonces se podían ocupar de toda una pared. Y pues era más complejo el uso de ellas. Sin embargo, pues esto le da una apertura más amplia a la digitalización y a la evolución de las mismas tecnologías. Toda una educación como estas para hacer solamente 4 operaciones. Sin más de esta documentación. La calculadora del tamaño de este salón. Un sistema de tarjetas multiplataformas. Esta igualmente aparece entonces en la primera versión primitiva de la red que hoy es el Internet y se hace precisamente en una guerra fría por la plan militar. Entonces esto era más para apoyar a las guerras que incluso para la misma evolución de la sociedad. Y aparece la Arpanet. El Arpanet es lo que llamamos el Internet. Ese es el sistema de comunicación que original de Internet. Bueno, la era digital. En la década de los 70, cuando se empezó con las tecnologías de la información y la comunicación, el gran salto tecnológico que se produce en estos años provoca la incorporación definitiva de la informática a las telecomunicaciones, lo que es desde entonces el punto de inicio de la actualidad digital.
Continuó avanzando durante la década de los 80, cuando las computadoras personales comienzan a ser más accesibles y las personas empiezan a utilizarlas con frecuencia. Pues ya aquí ya vemos el teléfono móvil, que eso pues ya no sé, en 1973 ya que ya está más a la actualidad, ya es ya nuestros papás, a los papás, todos los hermanos de nosotros, que ya no eran, que ya pues eran teléfonos, obviamente pues tenían sus dificultades igual, pero eso era como el boom en las grandes sociedades, tener un teléfono móvil que permitía igual la comunicación, a pesar de que no era no era tan estable, pero le permitió ser más volátil pues, a la evolución. Bueno, una vez las herramientas ya estaban preparadas, faltaba el impulso para que esas tecnologías fueran las que caracterizaran el planeta. Ese impulso llegó con el Internet y con la World Wide Web, que es el IWC, ¿sí? A partir de la década de los 90 se hizo la extendido, tanto que hoy alcanza pues, a cubrir toda la superficie del planeta, sintiéndonos hoy pues, más interconectados. ¿Qué sabemos el futuro de la tecnología? Yo creo que a muchos nos ha asustado el tema de la evolución de la inteligencia artificial, ya que pues solamente se les fue mirando y ya se les dio opinión como usted, esto también hace parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, aunque nosotros lo subestimamos, puede incluso igualar la misma eficiencia que tiene el ser humano. Entonces, pues bueno, ahí está que no se sabe si es contraproducente o es beneficioso. Esa pieza, para presentar esta tecnología que es sí. A listo, pero pensar eso es el que lo más importante para ser sincero, para este problema. Sí, pues hablando pues, como tal de la inteligencia artificial, es de cierta forma, bueno, ya no se la pensamos, porque pues antes nosotros creo que todos venimos de manera que nos tenían un termómetro en la frente sin necesidad de tocarlo, simplemente para detectar qué temperatura tenemos. Y esto lo hace la parte de la inteligencia artificial. China es uno de los grandes productores de inteligencia artificial en todo el mundo. Pues ya ha tenido, digamos que la oportunidad de ser Estados Unidos y eso, pues, es algo como parte de la evolución y el futuro, que pues nosotros lo subestimamos, pero en realidad puede llegar a superar la eficiencia. Bueno, una de las ventajas y desventajas de la revolución de las TIC es el acceso a la educación. Esto nos genera recursos en línea, lo que permite el aprendizaje a distancia y la formación continua. La facilitación del trabajo remoto pues aumenta la flexibilidad laboral y también disminuye los costos de desplazamiento. Pues la mejora de la atención médica gracias a la revolución de las TIC se han podido crear plataformas en las redes para que se les haga más fácil adquirir o solicitar un servicio, pues también utilizando la tecnología. Facilitación del comercio electrónico, que muchas veces impulsa los emprendedores, ya que por medio de las plataformas como es Mercado Libre o otras, podemos subir nuestros productos en nuestros sitios y las personas que lo encuentren no necesariamente en esta ciudad, pues pueden adquirirlos a hacer un clic. La mayor conectividad. Las TIC han conectado comunidades remotas, permitiendo la participación en la economía global y en el intercambio cultural. Bueno, una de las desventajas es la ciberseguridad, que es lo que conocemos como los ciberdelincuentes, el robo de información o también las amenazas cibernéticas. La dependencia tecnológica, el objetivo de estos aparatos puede ayudar a disminuir de las habilidades sociales y colectivas. Desigualdad digital. Muchas veces que cuando no tenemos acceso a ese nivel de comando de la tecnología o la capacidad adecuada para utilizarlos, puede haber una brecha digital entre diferentes grupos socioeconómicos. Los riesgos
para la salud, eso en el sentido puede provocar fatiga visual, hipertenderismo o incluso trastorno de sueño. Y el desempleo tecnológico, pues debido a la digitalización o la automatización, puede crear, bueno, puede hacer que ciertos trabajos sean obsoletos, haciendo que en ciertos sectores se eliminen el empleo. Y en Colombia, nosotros hemos experimentado diversos cambios en la planificación de la tecnología o de la ciencia. Dice que gracias a la adopción y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas organizaciones digital, educación, salud, eficiencia, y en resumen, Colombia ha experimentado una amplia gama de beneficios gracias a la adopción y la conocimiento de la ciencia, que han contribuido al desarrollo socioeconómico del país y han mejorado la calidad de vida de sus ciudadanos. Aunque si bien no es en todas las poblaciones, pero sí tenemos, creo que es el 77% de toda la nación cubierta por las redes. Gracias. Ves, esto no se conviene, ¿no? Los avances tecnológicos están favoreciendo mucho en la trámite de enfermedades. Usted lo decía, nunca puede tener negocios en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma. Es que se pone una cosa muy grande de la globalización y lo que decía, por ejemplo, María Paula, al intercambio de culturas. Para nosotros es más fácil entrar a internet y buscar cómo comen los en Marruecos o cuál es su gastronomía, que conocer a nosotros mismos. Las personas también, sin tener una mayor escolaridad, son capaces de realizar transacciones por internet, pero está facilitando la vida. Y es practicar la revolución industrial, ya vemos el cuadro que las personas están también ya hemos con la máquina de vapor, los carros, la robótica, las TICs, pero estamos en la revolución de la inteligencia artificial, donde probablemente van a desaparecer algunos áreas. Más adelante, pues también viene que nos han apareciendo extranjeros de banco, extranjeros de supermercados, ya más que nosotros tenemos este tipo de conferencias, estamos viendo que esta información del campo y la agrícola. Se puede editar en su casa, se puede hacer exámenes en su casa, extra también españoles de bono, y tenemos unos horarios más dotados digitalmente con más inteligente. En la ciudad, pues salir a la calle en algunas partes del mundo se vuelve peligroso, violento, inseguro, pasar cierto puente, pasar cierta calle y poder ir a cierta hora. Pues hay un síndrome de refugiados en la casa, trabajar desde la casa, volver al campo, de hecho, esa gente puede volver al campo. En la revolución agrícola salimos de allá, y ahora la gente quiere que no volver al campo como cultivar, para tener una vida fresca, una vida tranquila. Pero como desventaja de la falta de interacción con los niños en el mundo. La maternidad y la porque mucho que la vida. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a hacer, por favor, vamos a hacer una actividad de esta clase, ¿listo? Para prepararnos para el proceso. El proceso hay que traer los materiales, hay que traer las cosas que traen. Entonces, repasemos los materiales que traen. Pues, dicen ahí, por favor. Tengo de papel bond, marcadores, hojas tamaño carta recicladas, tijeras con que cortar, navaja, papel jabón, una lavadora, un sello cortista, una cinta de mascar y de ajustado. Sí, y por parejitas, pues, realizamos los equipos. Entonces, en proceso tenemos dos temas. Entonces, vamos a realizar la prelectura de ellos. Es actividades para clase. Solamente tres preguntas. Número uno.
Ahí es lo mismo. Hacer. Entonces, primera actividad que vamos a hacer esta semana. Entonces, número 1. Ingrese al módulo de la asignatura y realice un pequeño resumen sobre la temática del contexto del emprendimiento. La temática del contexto del emprendimiento. La primera actividad. Número 2. ¿A qué se refiere el término ecosistema de emprendimiento? ¿Quiénes lo proponen? La tercera y última. ¿Qué cualidades, habilidades o destrezas tienen los emprendedores? Eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de esta semana. Entonces, en el proceso de esta segunda aplicación de servicio. Solamente sobre la plataforma de Yo creo que hagan en el cuadernito y los terminamos de parte. La carrera natural. Estas diapositivas sí las subo por recursos, ¿sí? Porque son esos temas hacen parte de una de las partes de la evaluación parcial de la situación. Profe, compramos la nota de este parcial. Esta de las conscientes se las subo a la plataforma de transcurso de la semana. ¿Sí? Bueno, por ahí hay una selección. En términos generales, muy bien. Muy buenas diapositivas. Un buen discurso. ¿Sí? Muy fluido, la ponencia de congreso. Está bien. A veces se abusaron algunos con el letra muy pequeñita, con la letra muy más pequeñita en las preguntas de texto. Pero en general las temáticas son muy bien abordadas, ¿sí? En situaciones. Así que se van a hacer temas colectivos, ya se pueden utilizar. Entonces vamos a pasar ahorita que me entiende por acá, vamos a terminar la sesión. Muchas gracias, voy a tener la grabación.